buenos días de nuevo. Estamos con Istoporte un tiempo después. Yo soy Cristian Fuentes, periodista de Barcelona en España, y estamos con Facu, que nos está hablando desde Argentina. Vamos a hacer ya la última parte de la década del 30, que es lo que nos quedó pendiente ya desde hace un par de mesecitos y estabais esperando. Así que, Facu, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola Cris, ¿cómo andan a todos los fanáticos de deporte y a esta serie que se llama Historia del Fútbol? Muy bien, muy bien. Hoy voy a traer la historia de Herbert Chapman, por ahí más conocido como fundador el fundador del fútbol moderno. Una historia bastante rica en cuanto a clubes y a cuanto a innovaciones a lo que se refiere el fútbol. Así que Eso es. si querés, Chris, vamos empezando. Sí, por supuesto. Todo Bueno, tuyo. gracias, Chris. En esta edición del octavo capítulo de Historia del Fútbol, vamos a contar la historia de Herbert Chapman, más conocido, como bien mencioné, como el padre de la táctica. Fue fundador del sistema táctico MW, el cual contaba con 3 defensores, 4 mediocampistas y 3 delanteros. 4 mediocampistas, 2 volantes central que se unificaban con la defensa y formando una M, y 2 volantes ofensivos que formaban una W en el sistema ofensivo. Uh-huh. También implementó masajistas adentro del cuerpo técnico para relajar y mejorar la musculación. Implementó el número de las camisetas. Implementó también la luz artificial para que los partidos se puedan jugar durante la noche, e impuso la calefacción del césped para un buen rendimiento y un buen cuidado del mismo. Chapman fue un jugador de fútbol que no ha tenido mucho recorrido en las grandes ligas. eh, y cuando terminó su carrera, en el fútbol amateur, mejor mencionado, empezó a adentrarse en el mundo del fútbol profesional como director técnico. Uh-huh. Su primer equipo fue el Northampton Town, un club que seguía correspondiendo a la Liga Amateur en aquel entonces, en la Southern League, y los dirigentes de le pagaron a los jugadores cuerpos técnicos para jugar durante la Guerra Mundial, cosa que estaba prohibido, doblemente prohibido, porque tampoco se les podía pagar, no podían recibir dineros aquellos miembros o jugadores de un equipo amateur, lo que le costó la suspensión de por vida a Chapman en el banquillo no solo de Northampton, sino de cualquier otro club. Sin embargo, pudo apelar a la sanción gracias a la dirigencia de Huddersfield Town en 1920. Por lo cual, bueno, esto implicó un contrato con el Huddersfield de Chapman para poder, en cierto sentido, devolverle el favor a la dirigencia, y paró, pasó a empezar a ganar torneos. En menos de 3 años. El Huddersfield era un equipo competitivo en la primera división del fútbol inglés y logró, de hecho, los únicos 3 títulos que tiene el club hasta el día de hoy en la máxima categoría de la máxima liga del fútbol a nivel mundial. Ganó los torneos de 1923, 1924 y 1924-1925, y su única FA Cup en el año 1921-1922. Vale aclarar que empezó como ayudante técnico en esta carrera en el Huddersfield Town de Ambrose Lengle en 1921, pero este técnico, este director técnico manager, al mes siguiente había sido despedido, no se conocen aún las causas, y fue reemplazado por el mismísimo Herbert Chapman, Uh-huh. que ese paso realmente importante por el equipo de Huddersfield le abriría las puertas al Arsenal de Inglaterra, al Club de Londres, uno de los más importantes, por no decir el más importante de la ciudad capital, en 1925. Allí estuvo
logró formar un buen equipo, si bien estuvo las primeras 2 temporadas luchando contra el descenso para no ir descendiendo, Chapman los convenció, la dirigencia, y fue a cambiar un poco la imagen de este club inglés. A todo esto iba a pasar en el mundo del fútbol un en particular cambio bastante importante en el reglamento sobre la línea de fuera de juego de 3 jugadores defensores que iban a estar que habilitaban en aquel entonces a los delanteros para no estar fuera en offside, pasarían a haber 2. Que por lo general es el arquero y un defensor más, antes era el arquero y 2 defensores. Esto obliga a Chapman a generar un cambio táctico en el equipo, producto de esta nueva regla, y pasó de un clásico 2-3-5, una llamada famosa, un famoso dibujo llamado pirámide invertida, a un 3-2-2-3, o más conocido como el 3-4-3, o MW. Se le ocurrió a Chapman, donde poco a poco todos los clubes de fútbol lo tomaron como táctica principal. Había dado tan buenos resultados que lo empezaron a copiar. Un poco ahora, por lo menos en Argentina, con lo que está pasando con la línea de 5, 3 defensores y 2 carrileros que Marcelo Gallardo volvió a implementar, bueno, o esos dibujos tácticos que empezaron a surgir tras el juego vistoso de los equipos de Guardiola. Bueno, lo mismo sucedió hace 100 años antes, casi un siglo atrás. Bueno, la idea era retroceder a los volantes centrales y colocarlo entre los defensores, y el cual se iba a encargar del centro delantero rival. O sea, el volante central la única misión era colocarse entre los 2 defensores y marcar al 9 o al centro forward, al delantero central, por entonces el más conocido, digamos, es la figura del equipo. Sus tácticas principales de este dibujo era, bueno, jugar al contraataque, tener una fuerte defensa y una velocidad de los extremos que me permitiría este contraataque por las bandas. El Arsenal en su primera temporada con Chapman finalizó quinto. Recordemos que estaba luchando los puestos de descensos y en 1930 cosechó su primer título, una FA Cup. Para luego, el año subsiguiente, logró el título de la First Division en 1931 hasta 1933. Esos 31, 32, 33, esos 3 títulos más la FA Cup han sido todos los cosechados por Chapman, que falleció en enero de 1934 y sin embargo su legado se pudo seguir reproduciendo en el equipo de los artilleros, en el equipo Gunner, ya que también lograron con esta base levantar los títulos en 1934 y 1935. La curiosidad de lo que le dejó Chapman al fútbol, no solamente al fútbol inglés, que es esta posición o este dibujo táctico de 3-4-3, el MW, es que el Huddersfield y el Arsenal han sido los únicos hasta el día de hoy en ganar 3 títulos de ligas consecutivos. Perdón, hasta 1992, ahí apareció el Liverpool. Pero hasta entonces habían sido los únicos en ganar 3 títulos consecutivos. Un Chapman que es amigo de viejos conocidos de Histoporte, más precisamente aquellos que trajiste vos, Chris, que son Hugo Mays y Hogan, a diferencia de estos que continúan jugando con la pirámide invertida, los 2 defensores en el fondo, los 3 mediocampistas y 5 delanteros, aunque la regla del offside hubiese cambiado y el mundo de aquel entonces pregonaba la táctica de la MW. Una MW que su dominio duró 2 décadas más, más o menos hasta 1950. Fueron 20 años hasta que apareció la magistral
selección de Hungría de los mayores mágicos en aquella época, y el hito que podríamos decir que la MW dejó o se rompió como táctica principal fue cuando los dirigidos por Savage aplastaron a Inglaterra en un amistoso en Wembley 6-3. Desde aquel entonces, esta famosa táctica de Chapman llegó a su fin, así como también todo su legado que día a día pregonan y recuerdan en Huddersfield y en Arsenal. Sí. Bueno, al final es uno de los personajes clave, ¿no? en la historia del fútbol, como comentábamos con unos cuantos antes, que al final la figura de entrenador puede llegar a cambiar la historia del fútbol a unas alturas increíbles. Exacto, Chris, porque como podemos ver, empezó a fijarse en los detalles de los equipos, la mejor manera de salir de contraatacar, en utilizar la mejor formación de cara al reglamento, en este caso a partir de la regla de la posición adelantada que cambió, y también en pensar en aquellos detalles que podían mejorar a su equipo, que no fueran exclusivamente futbolísticos, como mencionamos al principio. Implementó la calefacción en el césped, implementó la inclusión de un masajista en el cuerpo técnico para sus jugadores, también la luz artificial para que se puedan jugar a la noche, y la numeración en las camisetas. No es solamente la disposición técnica y táctica del equipo durante los 90 minutos, sino una mirada más global y prestándole mayor atención a los detalles. Eso es, y además que es algo que estuvimos a punto de no ver nunca, porque cuando estaba en el Leeds City, que ya está extinto y que fue después el origen del Leeds United actual, fue expulsado del Leeds como entrenador por irregularidades financieras, en teoría, que denunció un exjugador, y en teoría Chapman fue suspendido de por vida de los cargos de entrenador hasta que el Huddersfield le dio la oportunidad de volver a dirigir un equipo. Así que si eso se hubiese quedado así y se hubiese llevado a cabo de verdad, seguramente nunca habríamos conocido todo esto hasta un tiempo después, ¿no? Hasta que se le ocurriese a otra de las mentes maravillosas que hay en el fútbol. Pero por suerte, este honor le acabó correspondiendo a Chapman. Exactamente, Chris, exactamente como mencionaste. Por suerte tuvimos tuvimos la suerte, por suerte, vaya la redundancia, de que a Chapman le hayan levantado la sanción por estas actividades ilegales que realizaba, y se haya metido en el fútbol profesional. Eso es. Al final parece, ¿no?, que siempre detrás de uno de estos genios que hemos ido comentando a lo largo de la serie hay alguna serie de casualidades que nos han estado a punto de dejar sin ellos, pero que al final siempre han aparecido, ¿no? Y es curioso cómo siempre hay una historia tan curiosa detrás de cada personaje. Sí, y la pregunta que dejarían para nuestros oyentes, como para ir cerrando, es: ¿causalidad o casualidad? ¿Qué querés? Bueno, yo soy de casualidades y más en la historia. Yo creo que todo tiene que acabar pasando por algo. Así que si estaba ahí en el momento preciso y se le escuchó, sería por algo, ¿no? Porque tenía que pasar al final. Sí. Coincido. Veremos qué nos dicen nuestros oyentes entonces, Chris. Eso es. Bueno, ¿Y tenemos preguntas hoy o no? no he llegado a preparar las preguntas para el día de hoy. Así que va a quedar, hasta que no se defina lo que está pasando en estos momentos allá en Europa, va a quedar para el próximo capítulo. O sea, para el próximo me tocará responder a mí 2 y a ti las 2 que te correspondan. Exactamente. Si querés, empezamos con estas 2 preguntas y después vamos directamente con la historia.
Exacto. Me parece correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Facu, por habernos traído una vez más una historia que creo que al final cualquier fanático al fútbol y no fanático que esté investigando por su cuenta tiene que saber. Y como no, uno de los nombres propios en la historia del fútbol y en esta década era Chapman, por lo tanto no podía faltar, así que muchas gracias por traerlo, por tu explicación tan buena y concisa como siempre. Así que gracias de todo corazón por tu trabajo. El placer es mío, Chris, trabajar con vos y con los chicos y a seguir por esto que se llama Historias del Fútbol. Así es, continuamos con el próximo capítulo que empezamos una década nueva, así que al tanto, que ya van pasando. Que vaya muy bien. Gracias, Chris. Un abrazo. Un saludo a todos. Chao.